llueve, cuando lo que sea, hay que agradecer a Dios. Dice la palabra en el capítulo número 13, versículo número 7 de el libro del Génesis. Dice: y hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyera Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Dice el verso 13 todavía: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Dice el verso 14: y Jehová dijo a Abraham desde que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde este lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur y hacia el oriente, porque toda esta tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Bien, vamos a orar. Ayúdenme a orar. Tomar nuestros lugares. Vamos a hablar en el tema la bendición de Dios está en la cobertura. Lo voy a repetir para que se nos quede, esto es importante. La bendición de Dios está en la cobertura. Bien, cuando voy a remontarme un poquito con lo que son estos personajes, primeramente quiero hablar de Abraham. Cuando Dios dispuso dentro de su plan, quiso revelarse a Abraham. En ese tiempo no era Abraham, sino Abraham. Y el Señor habló con él en esa ocasión en el capítulo número 12. Y al hablar le hizo Dios una promesa a Abraham. Le dijo que si él salía de su tierra y de su parentela, le daría muchas bendiciones. Por ejemplo, dice el versículo 2 del 12: haré de ti una gran nación, le dijo el Señor. Bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición, le dijo el Señor en esa ocasión a Abraham. Abraham tomó muy en serio este llamado, y por la fe Abraham dispuso obedecer a la voz del Señor para salir de Parán Arán, que era en este caso Babilonia. Salió a Abraham, y de acuerdo a lo que podemos leer a continuación y en
otras partes de la Biblia, vamos a encontrar las diversas bendiciones que Dios empezó a darle a Abraham. Las bendiciones, bueno, se convirtió en un hombre muy adinerado. Abraham se convirtió en un hombre muy respetado. Abraham, en los momentos de dificultad, el Señor estaba con él. Siempre no lo dejó, siempre lo acompañó y lo llevó en diversas situaciones y dificultades a bendecirlo económicamente. A tal grado que cuando se habla de Abraham, en el término que era un hombre rico, en el idioma hebreo, hablar de rico se le llamaría un hombre multimillonario. Eso era prácticamente Abraham. Abraham, todas esas riquezas, oro y todo lo que había logrado obtener, obviamente era, por supuesto, el propósito de Dios, porque Dios le había dicho que lo bendeciría tanto en los aspectos seculares como en los aspectos espirituales. O sea que Dios fue manifestando y cumpliendo su palabra para con Abraham. No olvidemos que cuando Abraham sale, le acompaña Lot. Lot era un hijo de un hermano de Abraham. Dicho de otra manera, era su sobrino. Cuando, bueno, este sobrino de Abraham le acompaña, como pudiéramos decir, no le fue mal también. Fue una persona que fue bendecido por Dios, porque las bendiciones siempre provienen de Dios, sean las bendiciones en cualquier campo. Porque a veces también nosotros las bendiciones solo las focalizamos en los aspectos económicos, pero las bendiciones de Dios son enormes en diferentes áreas, en la familia, en la salud, etcétera. Pero Lot alcanzó también lo que sería riquezas, como Dios también había bendecido a su hijo Abraham. Y ahí lo que nosotros vemos es que llegó a ser un hombre de muchas posesiones, también económicas, ganados, etcétera, que era lo que más se veía como riqueza en este tiempo. Ahora, llegó el momento cuando leíamos acá que dice que era tan grande las riquezas, los animales que cada uno de ellos tenía, que los pastores se peleaban. Eso lo que nos dice es que la tierra de ahí, de Canaán, ya no les alcanzaba. Eran tan multimillonarios en animales, en oro, que estaban totalmente pues completos, diríamos. Y es ahí donde vienen las discusiones. Y eso es lo que leíamos con respecto a estos dos hombres, Abraham y su sobrino Lot. Le dice a Abraham, le dice: mira, Lot, siempre son como las actitudes de una persona que lo que quiere es la paz. O sea, no quiso que las cosas se fueran empeorando en su propia familia, y decidió pues Abraham que llegara a este momento de separarse. Y leíamos ahí que le dice a Abraham, Lot le dice: no podemos estar en estas condiciones como familia, tenemos que hacer algo. Y lo que yo pienso, dijo Abraham, es que nos separemos. Si tú tomas
al lado derecho, yo tomo a lo izquierdo. Si tú tomas a lo izquierdo, yo tomo a lo derecho. De acuerdo a la cultura judía, siempre el mayor era el que tomaba la decisión y no el menor. Y en este caso, Abraham está cediéndole al menor la decisión que él escoja. Y lo que vemos es que esto fue muy oportuno para lo que sería Lot. Y Lot, leíamos ahí que dijo: yo me voy hacia este rumbo, que era la parte donde habían muchos pastales a la orilla del Jordán. Dijo Lot, bueno, tío, le dijo, yo me voy. Entonces no le dio espacio. Es decir, aprovechó la coyuntura y dijo: déjame este lado, que este es el que yo quiero. Y Abraham le tomó la palabra y le dijo: está bien, vea, yo me voy al otro lado. Y dice, leíamos, y Abraham se quedó en Canaán. Y Lot dice que se fue por las llanuras de el Jordán. Claro, Lot vio una gran oportunidad para su ganado, porque tendría pastos, eran vegas, y eso era extenso, lo que había escogido. Pero fue poniendo sus tiendas en todo ese territorio, y el fin es que Lot llegó a ser ciudadano de Sodoma. Probablemente ahí, no probable, sino de hecho, Lot hizo ahí pues su casa, su residencia, y ahí pues se asentó con sus hijos. Ahora vamos a ver lo siguiente, que es lo que nos trae esta mañana. Cuando Lot se ha decidido a tomar esa dirección, y paso a paso él logra llegar hasta la ciudad de Sodoma. Esto sería porque era una ciudad comercial donde vendería él sus productos, donde tenía mayor espacio para sus cosas, y ahí se quedó. Pero el punto es, en este caso, hermanos, que a Lot, desde que las cosas se dieron ahí en el capítulo número 13, fue probablemente algún tiempecito lo que le fue bien a Lot. Lo que vemos es que luego a Lot le fue mal, hermanos. Luego le fue mal. Por ejemplo, al ver tomado él esta actitud, es decir, la actitud de sobreponerse, de adelantarse a su tío y tomar, diríamos, de una manera ambiciosa lo que era la zona más de mayores pastos, a él le pareció que las cosas serían pues provechosas. Pero el punto es que, por ejemplo, vamos a ver en este caso los fracasos de Lot. En el capítulo número 14 y verso 12, vamos a ver primero en este caso, donde vinieron unos reyes de los entornos ahí y apresaron, en este caso, a el rey de Sodoma. Y para avanzar, usted puede leerlo posteriormente, pero dice que tomaron todo el botín, todas las riquezas, y se llevaron preso a Lot. Acá vamos a ir viendo qué es lo que nos trae esta mañana, y lo que vamos a ir siempre destacando es qué es lo que está sucediendo ahora con Lot. ¿Por qué las cosas están mal? ¿Por qué las cosas le pintan mal? ¿Por qué le pintan mal? Porque, bueno, en primer lugar, aquí tenemos al hombre que le estaba yendo bien, el hombre que estaba destacándose en su negocio. De repente vienen y toman la ciudad de
Sodoma, y en la colada se va también Lot. Y bueno, le quitaron todo lo que tenía Lot. Eso sería como para ver uno de los primeros fracasos que tiene Lot. Otro segundo fracaso es cuando él pierde en absoluto toda su riqueza. En el capítulo número 19 del mismo Génesis, verso 24, nosotros leemos en el verso 24, para resumirlo, que lo que vino sobre Sodoma fue el juicio de Dios. Bueno, y en esa ciudad era donde residía Lot, pero vino el juicio de Dios. Y si tenemos nosotros espacio en la casa de examinar estos versículos, nos vamos a dar cuenta que a duras penas Lot pudo salir, hermanos, por lo menos su persona, sus dos hijas y su mujer. Eso fue lo único que pudo sacar de lo que era Lot, de la grandeza de Lot. Pudo apenas librar su vida, la vida de sus dos hijas y la vida de su mujer. Si hablamos de riqueza, todo se perdió. Si hablamos de riqueza, no les quedó nada, porque dice que los ángeles sacaron a Lot a empujones. Pero todavía eso no es así. También Lot perdió su esposa en el camino. En el capítulo número 19, verso 26, nosotros leemos que cuando iban ellos huyendo de la ciudad, que los ángeles dijeron: huyan al monte. Cuando ellos van huyendo, se les había dicho que no debían de voltear hacia atrás, que no debían de ver hacia atrás, hacia Sodoma. Pero la mujer de Lot, dado que era ya una mujer muy materialista, una mujer que le estaba doliendo el que se estuviese quemando sus riquezas, bueno, puede ser esa la razón de ver y de lamentarse y decir: lo que está sucediendo, mi casa, mis joyas, mi comodidad. Y tuvo que voltear a ver hacia atrás. Y lo que dice ese versículo, hermanos, verso 16 del 19, dice que la mujer se convirtió en sal, en una marqueta de sal. Ya vamos sumándole más al fracaso de Lot. Pero todavía en el capítulo 19, verso 30 y verso 33, nosotros vemos que también Lot perdió sus hijas, porque sus hijas se volvieron incestuosas. En esos versículos también usted lo puede ver posteriormente. Usted va a ver que ellas emborracharon a su papá, y luego, al sentirse que eran las únicas que habían quedado en el mundo y que ya no podían tener otra oportunidad de un varón para procrear hijos, ellas decidieron emborrachar a su papá y vivieron con él, y las dos quedaron embarazadas. Dicho de otra manera, perdió también a sus hijas. Cuando yo empecé a hablar, el tema que yo tomé es que las bendiciones siempre, hermanos, estarán cuando estemos bajo cobertura. ¿Por qué? Nosotros podemos preguntar, bueno, ¿cuál es esta razón por la cual le ha cambiado todo esto a Lot? Si era el multimillonario también, que competía con su tío, que era alguien que tenía sus hijas, tenía su hogar y sucesivamente. Pero ahora lo que vemos es prácticamente un hombre que ha caído en desgracia, porque no le podemos llamar de otra manera. Un hombre que fue, pero que ahora no es. Ahora estamos viendo a un hombre que a duras penas, como se dice, pudo salir él, y aún con las condiciones de sus hijas, que luego se volvieron incestuosas,
No podemos llamar a esto sino un fracaso. ¿Y cuál es la razón del fracaso? Siempre, hermanos, la razón o las razones de los fracasos siempre suceden cuando nosotros a veces tomamos decisiones incorrectas. Cuando nosotros tomamos decisiones que no son las apropiadas. Siempre dentro de la vida, y sobre todo de la vida de los creyentes, nunca debemos nosotros actuar precipitadamente. Siempre tenemos que tener cordura, que tener dominio propio. Siempre necesitamos pensar antes de actuar, porque cuando actuamos precipitadamente, actuamos muchas veces con el corazón, actuamos, y dice la Biblia que el corazón es engañoso. Y nosotros no debemos de actuar porque estamos hablando de un loco, estamos hablando de un hombre de Dios. No estamos hablando de un totalmente inconverso. Estamos hablando de un hombre de Dios. Pero este hombre de Dios, yo pienso, hermanos, que en lugar de que se adelantara para separarse de su tío Abraham, este hombre hubiera buscado otra manera de resolver el problema. Este hombre, más que todo, si hubiese sido prudente, le hubiese dicho a su tío, tío, tome usted la decisión, yo me quedo con la última. Pero él se adelantó, ¿verdad? Él tomó la decisión que no debía, es decir, la decisión de decidir, valga la redundancia, cuando no debió haberlo hecho. Pero esas son las decisiones que a veces a uno, hermanos, le traen mucho dolor dentro de la vida. Por eso es que en este mundo debemos, y sobre todo como iglesia, debemos de caminar con mucho cuidado. Debemos de cuidar con mucha paciencia. No debemos de dejarnos ir por los impulsos del corazón. No debemos dejarlos ir por lo que ven los ojos, porque lo que le llevó a tomar la decisión de irse rumbo a las ciudades de Sodoma fueron los pastales. Sus ojos vieron la oportunidad. Siempre hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en el caso de Lot, tomó mal decisión. La decisión más fuerte, más dolorosa fue separarse de su tío. Y cuando yo digo separarse de la cobertura, tal vez no me estaría refiriendo a Abraham, sino a que a ese hombre, Abraham, Dios le había dado una cobertura, y todos los que estaban alrededor de Abraham estaban bajo la cobertura de Dios. Y cuando uno está en la cobertura de Dios, hermanos, aun cuando las cosas parezcan difíciles, aun cuando veamos nosotros que no vamos a poder, vamos a salir adelante. ¿Por qué vamos a salir adelante? Porque media vez estemos en la cobertura de Dios, hermanos, nosotros no estamos solos. Está a favor nuestro el Todopoderoso. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando estamos en la cobertura de Dios, no nos preocupemos. Vamos a ser bendecidos, vamos a tener las bendiciones de Dios en el hogar, en la familia, en la salud, en lo que usted quiera. Pues dice Santiago, dice en su capítulo 1, verso 7, dice: porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Todas las bendiciones provienen de Dios, ¿verdad? Pero cuando Lot se va hacia ese lugar, nosotros estamos viendo acá, voy a decirlo de esta manera, a una persona, y lo voy a decir también de esta forma, a un creyente fracasado. Aquí estamos viendo la figura, estamos viendo la imagen de un creyente fracasado.
Primeramente tuvo el primer fracaso que se lo llevaron preso los reyes. Segundo fracaso es que cuando vino el Señor a enjuiciar a Sodoma, se fue todas las riquezas y todo lo que Lot había luchado en su vida por hacer. Y luego pierde su mujer. Y luego pierde también a sus hijas. Aquí no podemos ver otra cosa sino a un creyente fracasado. Pero ¿a qué se debe eso? Se debe que, hermanos, siempre la victoria y siempre el respaldo de Dios lo vamos a tener en las áreas que usted quiera. Toda vez no nos movamos de su cobertura. Toda vez no estemos dando pasos incorrectos dentro de la vida. Eso es lo que garantiza la estabilidad en cualquier campo de la vida. Eso es lo que garantiza que Dios siempre te va a dar pan en esa mesa. Eso es lo que garantiza que ese matrimonio siempre va a estar estable. Eso lo que garantiza es que siempre tus hijos te van a honrar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Siempre va a haber una respuesta positiva de parte del Señor. Es que el Señor, media vez estemos bajo lo que dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, ¿de quién he de atemorizar? El que habita al abrigo, el que habita ahí, hermano, no hay diablo, no hay gigante, no hay muralla. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El que habita al abrigo, el que está, dicho de otra manera, en la cobertura de Dios. Ahí es donde está la victoria. Y entonces lo que aprendemos esta mañana es decir, Lot nos enseña esta mañana que no hay que salirse de la cobertura, que no hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque vamos a fracasar. ¿Por qué vamos a fracasar? Porque se lo voy a explicar de esta manera. Cuando salimos de la cobertura, Dios estará diciendo, bueno, no es porque Dios no pueda ayudar fuera de su cobertura, pero Dios tiene reglas. Y las reglas tienen métodos. Dios tiene formas de qué manera es que va a bendecir a su pueblo. A su pueblo lo va a bendecir, hermanos, en el radio, es decir, en el círculo de su cobertura. Ahí es donde Él lo va a bendecir. Que se oiga un amén. Los pastores de Israel usaban dos palos. Un palo que usaban era para golpear al lobo cuando venía a atacar las ovejas. Y el otro era un palo con una curva. Para cuando la oveja quería salirse del rebaño, el pastor literal con el palo, no sé si así se le puede llamar, el bordón, el palo que tenía una curva, la oveja que quería salirse del redil, el pastor le trababa la curva esa y la metía para adentro. ¿Por qué la metía para adentro? Porque afuera se la iban a comer los lobos. Había que cuidarlo. Ese es un principio que también se aplica dentro de la vida espiritual. Ese es un principio que se aplica a la vida del creyente. Cuando el creyente se quiere salir de la cobertura de Dios, es decir, ya no quiero iglesia, es decir, ya mucho eso, ya eso es fanatismo. Cuando tú tengas esa tendencia, vas por el camino de la derrota. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Vamos por el camino de la derrota. Ya no, ya solo los domingos puedes venir a la iglesia. Ten paciencia. Ten paciencia. Es cosa de tiempo, papito. No, yo estoy muy ocupado.
Es decir, hay muchas formas como uno se va saliendo de la cobertura de Dios. Hay muchas formas. El trabajo, es que no me queda tiempo. ¿Y quién? Si el pastor no va a venir a darme las tortillas. El pastor no, pero el pastor de pastores sí es el que te tiene vivo todavía. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El buen pastor es el que te tiene con vida, todavía no te ha muerto, ni yo me he muerto, porque Él es el buen pastor que su vida da por las ovejas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, lo que aprendemos de Lot acá, que hay que tener cuidado. No sea que por los muchos afanes, dijo el Señor, no os afanéis. Yo me pregunto, ¿será que usted está yendo a un acercamiento más de Dios cuando se está alejando, cuando está dando paso atrás? Obviamente, lo que está sucediendo ahí es que se está alejando de la cobertura. Entonces, cuando Lot se aleja de la cobertura que Dios le había dado al hombre de Dios, Abraham, entonces aquí vemos el fracaso. Luego, porque a veces uno pregunta, mire, ¿y por qué quebró aquel hermano que estaba tan florecido, hermano? ¿Por qué quebró ese matrimonio? ¿Por qué quebró esa familia? ¿Por qué quebraron? Quedaron. Yo conozco personas que tuvieron gran opulencia, hermanos, yo los conozco y ahorita están purgando penas en las cárceles, condenados en las cárceles. Y uno dice, y uno se puede preguntar, y qué injusto, y qué pasó. Es que toda vez nosotros nos salgamos de la cobertura de Dios, no nos va a ir bien. Porque a donde Dios va a trabajar, donde Dios va a cuidar a sus ovejas, es en el área, es en el marco, es en ese círculo donde Él va a trabajar. A Lot, hermano, Lot era igual, se daba codo con su tío. Eran multimillonarios, eran hombres totalmente bendecidos. Pero yo digo que lo que menos debió haber hecho él es decir, tío, está bien, yo me voy, aunque tú eres el que has tomado la iniciativa de decir que nos separemos. Yo no me separo. Amén, eso es lo que hizo. ¿Quién es la que hizo así? ¿Se acuerdan? ¿Quién fue la que le dijo a aquella viejita que no tenía futuro, que se llamaba Noemí? ¿Quién fue la que le dijo? La Ruth le dijo, no me digas que te deje. Damos un gloria a Dios. No me digas que te deje. Porque esa Ruth sabía que la bendición la tenía la viejita esa. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No me digas que te deje, le dijo Ruth. Ni me digas que me regrese, porque a donde tú vayas yo voy a ir. A donde tú te entierres yo quiero ser enterrada, y tu Dios será mi Dios. ¿Y qué pasó con la muchacha esa? ¿Sabe qué hizo Dios con ella? Porque vino a la cobertura del Todopoderoso. ¿Sabe qué hizo? Se convirtió. Bueno, primero Dios le consiguió su galán por ahí. Qué galanoz ese. Box, un ricazo por ahí, dueño terrateniente. Ahí la llevó Dios. Es que cuando estamos adentro, Dios no te va a dar churros, Dios te va a bendecir. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué pasó? La llevó al lugar, a un lugar desconocido, pero Dios estaba moviendo los hilos. Y por último la casó con Booz. Y de Booz, la moabita, que no tenía parte en las herencias de los hijos de Israel, Dios le dio un hijo que se llamaba Obed. Vea cómo son las cosas cuando está dentro uno. Es que no ande llorando. Y si quiere garrote, vaya saliéndose. Porque nuestro Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. ¿Cuántos lo creen, hermano? ¿Cómo se llamaba el hijo que le dio a Ruth? Obed. Obed
tuvo un hijo que se llamaba Isaí. Isaí tuvo un hijo que se llamaba David. Y del linaje de David apareció Cristo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Eso no se logra afuera, eso se logra adentro. Cuesta entender esto, hermano. Porque yo me pregunto, por ejemplo, hoy venimos hablando con Zenaida. Me dice, hoy me dice ella platicando, hoy me dice que está lloviendo, la gente vea que no sale, me dice. No sale a la iglesia, pero el trabajo sí vale. O sea, eso sí, el trabajo no lo pierde. Llega 10 minutos antes, porque si no se lo vuelan. Porque eso es más interesante. Claro que sí, hermanos. Para la iglesia es que no hay tiempo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Vamos saliéndonos. Entonces, ¿qué significa eso? Vamos saliéndonos de la cobertura. Cuando nos vamos saliendo de la cobertura. Por eso es que en la vida espiritual a uno dice, ¿por qué está ese problema? Porque no digo que no vamos a tener problemas. Claro que sí. Pero uno se pregunta, ¿y por qué le está sucediendo eso a esa persona? Yo pienso que antes de que alguien se resienta, a veces uno es frágil para resentirse y echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa a otro mundo. Yo digo que al ser humilde uno decir, bueno, ¿cuál es mi problema? ¿Por qué me está lloviendo como le llovió a Lot? Y si uno fuera humilde, uno dijera, uno revisa su diario vivir y uno se va a dar cuenta que solo ceros tiene en la vida espiritual. Ya no ora, ya no ayuna, ya no se congrega, ya no lee. El privilegio que tenía ya lo tiró ya. Si uno fuera humilde para revisar dónde el problema, cuál es que está malo el país, es que no hay economía en el país. No, el problema es que el creyente siempre le va a ir bien toda vez esté adentro. Siempre nos va a ir bien siempre que estemos adentro. Pero cuando ya el creyente está entrando en aspectos muy, diríamos, de insatisfacción, de problemas, de dolor, bueno sería tener uno humildad y decir, ¿cuál será el problema? ¿Será que yo soy mal administrador? Hermanos, si estamos adentro, aunque seamos mal administradores, siempre van a haber frijoles en la olla. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la... Siempre. Cuando uno está dentro, hermanos, todo le florece. Lo que dice el Salmo 1. ¿Qué es lo que dice el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anda en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en la ley de Jehová se deleita de día y de noche. Y más dice, será adentro, será, como dice, ¿será qué? Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Oh, gloria a Dios. Entonces, ¿a dónde está el problema? ¿En la economía del país? No. En un país lleno de violencia, en el país lleno de violencia, el creyente va a salir adelante. O sea, entonces el problema aquí no es Chana ni Juana. Aquí el problema es uno que toma las actitudes de Lot. Se va uno alejando. ¿Y qué pasa, hermanito? ¿Por qué ya no se congrega? De viera, hermano, yo me toca salir, mire, desde las 4 de la madrugada. Y que no ha leído, hermanito, por ahí. Yo no estoy diciendo que se haragán. Nosotros tenemos que ser proactivos en todo. Pero dice el Señor, no os afanéis por qué habéis de vestir o qué habéis de comer.
No os afanéis. La vida no es para afanarse, la vida es para disfrutarla. ¿No has visto los aves del cielo que ni hilan ni siembran y mi Padre los alimenta? Hoy en la mañana me quedé pero pasmado, que estaba estudiando la Biblia y salió un pajarito, hermano. Mire, salió un pajarito allí en un muro y empezó el pajarito entre oscuro y de día. Empezó a comer. ¿Y qué come? Dije yo. Hojitas estaba comiendo, raicitas estaba comiendo, y luego salió bien contento cantando. Cómo los alimenta Dios, y nosotros, hermanos, dándole con todo y dejando a un lado lo de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Tremendo. Y yo se me vino esa porción, dije yo, cabal, como dice el Señor en la Biblia. Dije, no veis los pajarillos que no siembran ni hilan, y mi Padre celestial los alimenta. No ha visto los campos que se visten, pero ni Salomón pudo vestirse como los campos, pero mi Dios viste a los campos. O sea, ahí está la palabra, hermano. No nos compliquemos. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Toda vez, yo voy cerrando, toda vez usted vaya para atrás, no ande con la carita larga buscando culpables. No ande echándole la culpa a nadie. Por eso es que, por ejemplo, cuando el maridito no quiere venir a la iglesia o no quiere servir al Señor, la mujercita debe de ser sabia, debe de meterlo. Porque hay varias prospectas por ahí, aunque ya no está de mucha valía el marido, pero ahora no atina la gente. Hay que ser sabio. La mujer sabia, dice, edifica su casa, mas la necia con sus actitudes la destruye. Hijo, vamos a la iglesia. No, le dice, no, mi amor, hoy no, hoy estás cansado, mi amorcito. Vamos a buscar a ver qué servimos a evangelizar. No, mi amorcito, está lloviendo y te agarra una gripe de esas del COVID. ¿Quién te va a ayudar? Empujémonos unos a otros. Cuando vea que el otro está agarrando para afuera. Hermanos, esta iglesia tiene 27 años y no hemos dejado de predicar la palabra. Entran unos y entran otros, y se van unos y entran otros. La obra de Dios nunca va a quebrar. Lo que quebramos somos nosotros. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que le sucedió al pródigo? El pródigo se salió de la cobertura. ¿Y qué le pasa al pródigo? Dijo, me iré, y se fue a tierra lejana, lejos de su casa. Y allá se gastó todo. Y vino una gran hambre. Y cuando no hallaba quien le diera empleo, siempre va a haber, el diablo siempre va a estar pendiente del caído. Siempre le va a decir, aquí mira, podés vender droga. No te preocupes, yo te voy a dar empleo. Luego le salió por ahí un patrón que le dijo, vente a trabajar a mi hacienda. Te voy a poner a cuidar chanchos, cerdos, marranos. Bueno, esos animales tienen varios nombres. Ve, te voy a dar a que cuides. Y él llegó a cuidar los cerdos. Y el producto que le daban a los cerdos eran algarrobas. Eran unos volados como no sé, como, alguien ayúdeme, hermano. Algo así como repollos, algo así como volados así, algo de verduras. Y el muchacho se le hacía agua, pero ni eso le daba. Si el diablo afuera no le da ni agua. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No hay nada afuera. Ni eso le daba el patrón. No, le digo, la ración de los chanchos está completa. No te vayas a comer ni un pedacito. Y él deseaba. Triste andar fuera, hermano. Triste andar fuera. Levanten la mano los que andan fuera allá.
triste andar fuera, hermano. De las cosas que yo le temo es andar fuera. Nunca he andado fuera, ni en sueño quiero, porque yo sé lo que pasa andar fuera de la cobertura de Dios. Menos mal que el muchacho dijo, hombre, ¿en qué miseria he caído? Oigan cristianos, los que están aquí y los que están a la distancia. Oiga, aprendamos de ese muchacho. Dijo, me levantaré. Entró en sí y dijo, ¿cómo puede ser que yo esté en estas condiciones? Me levantaré. Eso es lo que tiene que hacer uno. El que anda afuera tiene que levantarse. Damos un amén. E iré a mi Padre. El Señor no te va a sacar los trapos al sol cuando vengas a Él humillado. Él te espera con los brazos abiertos. Él te va a besar, Él te va a vestir, Él te va a hacer fiesta. Me levantaré e iré a mi Padre. Eso es lo que necesitamos aprender. Cuando usted tenga un cristianismo así flojo, aflíjase, porque eso indica que va para afuera. Y el que va para afuera le va mal. El que está adentro, aunque se lo echen a los leones no se lo comen. Aunque le metan fuego 7 veces al horno, las llamas no consumen al que está dentro. El que está afuera, luego le sacan los ojos como a Sansón. El que está afuera se suicida como Saúl. Es mejor adentro. Es mejor adentro. Cierra tus ojos.